puesto una semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Bienvenidos a una transmisión más de Energía Fina. He andado los caminos que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Y siguiendo el sendero del autoconocimiento, hoy te traemos un capítulo más de Brujos y Filósofos. Cuanto más camino, menos sé. Acercamientos entre Castaneda, Nietzsche y Heidegger. Escrito por Rosa Cole. Primera edición 1992. Más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Hoy te presentamos el capítulo número 2. Conocimiento silencioso y razón. Mucho se habló del primer libro de Carlos Castaneda, el famoso bestseller Las enseñanzas de Don Juan, y también de los tres siguientes, sobre todo de Viaje a Ixtlán. Este fue seguido por 4 libros más, de los cuales el último, El conocimiento silencioso, quizá el menos leído, es, en su propio estilo, probablemente el más asombroso. Afirma hechos y explica situaciones que nos atañen muy de cerca a nosotros mujeres y varones del fin del milenio. Su título nombra un estado de la humanidad, el estado en el cual se encontró durante más tiempo. El conocimiento silencioso es, de alguna manera, la edad de oro, las islas bienaventuradas, el Edén, la armonía del hombre consigo mismo. Según Don Juan, el gran dolor de la humanidad, su añoranza, consiste en su borroso recuerdo de ese estado. El conocimiento sin palabras, directo, es lo propio de ese sitio. En una oportunidad, Don Juan le dice a su practicante, Castaneda, que su gran dificultad para aprender proviene de que es incapaz de aceptar la posibilidad de un conocimiento sin palabras. El lenguaje es nuestro bien más preciado, casi nuestro único bien. Las especies se asemejan a nosotros en la medida en que poseen, entre comillas, un lenguaje. Hormigas, abejas, delfines. A nuestro orgullo le cuesta aceptar que el lenguaje sea la caída misma. Para Don Juan, la humanidad en el estado de conocimiento silencioso hacía perfectamente bien lo que tenía que hacer. Su situación era inmejorable. Sin embargo, comenzó a reflexionar sobre su modo de actuar, perdiendo así su sabiduría. Y cita: El hombre antiguo sabía del modo más directo qué hacer y cómo hacerlo, pero como lo hacía tan bien, comenzó a desarrollar cierto sentido de ser, lo cual adquirió la sensación de que podía predecir y planear los actos que estaba habituado a hacer. Así surgió la idea de un yo individual,
un yo que comenzó a dictar la naturaleza y el alcance de las acciones humanas. El conocimiento silencioso, página 189-190. La posibilidad de planear y anticipar, esto es, de dominar e imponer la propia voluntad, es, para don Juan, lo que hizo surgir un yo. Anticipar, predecir, planear son los rasgos esenciales de la técnica occidental planetaria moderna. Nuestra situación hoy sería la heredera directa de aquel primer impulso de dominio del hombre ligado a su yo. Nota al pie. La ciencia técnica occidental culmina en la cibernética, disciplina del comando y del control. Kibernetes significa piloto en griego. Don Juan denomina sentido de ser a lo que la filosofía entiende por conciencia o, aún, autoconciencia en terminología hegeliana. Hasta nosotros ha llegado una única sentencia del filósofo Milesio Anaximandro, que vivió en los albores del pensar griego. En ella se refiere al fenómeno de la individuación a partir de lo ilimitado, apeiron, y lo considera un acontecimiento regido por el tiempo, encargado de restaurar el orden al hacer que todo vuelva a su origen, una vez cumplido su ciclo. Individuación, sentido de ser, autoconciencia, parecen, sin ejercer demasiada violencia, querer significar lo mismo. Fin de la nota. En múltiples ocasiones se refirió Friedrich Nietzsche al milenario periodo de la humanidad previo a la aparición de la conciencia y del lenguaje, tema que no es caro a la filosofía. La libertad de Nietzsche frente a la razón lo facultó para hacerlo, y esto lo acerca a don Juan. Nietzsche desarrolló su hipótesis acerca de la aparición de la conciencia y del lenguaje en algunos aforismos de la Gaia Ciencia. Para él, la conciencia y el lenguaje han surgido a partir de la debilidad del hombre y de su necesidad de comunicarse con sus semejantes para sobrevivir, cosa que se ha dado, sobre todo, en las relaciones entre los que mandan y los que obedecen. Siendo el hombre el animal que más peligro corría, el hecho de que sus actos, sus movimientos y sus pensamientos llegasen a su conciencia ha sido la consecuencia de la más terrible necesidad de ayuda. Requería saber lo que pensaba y saber lo que necesitaba para poder obtenerlo. El pensamiento que se hace consciente es la parte menor, peor y más superficial del pensamiento. De acuerdo con Nietzsche, la conciencia no se ha desarrollado de una manera sutil, individual, sino en función de la comunidad. Cita: pues nosotros podríamos pensar, sentir, querer, recordar, podríamos igualmente obrar en todas las acepciones de la palabra, sin tener necesariamente conciencia de todo esto. La vida sería posible sin que se mirase en el espejo, como, por otra parte, aún ahora, la mayor parte de la vida transcurre en nosotros sin que haya semejante reflexión. Y del mismo modo, la parte pensante y activa de nuestra vida. Aunque un filósofo pueda encontrar algo ofensivo en esta idea. La Gaia Ciencia, aforismo 354. Fin de la cita. Don Juan ciertamente no se ofendería
Solo en cuanto animal social, expresa el filósofo alemán, aprende el hombre a hacerse consciente de sí mismo. Y ha de hacerse aún cada vez más rebaño. La conciencia es una fina capa de formación reciente que ha requerido el más arduo trabajo de acumulación, de negación, de repetición sobre un fondo de dolor y necesidad. Véase Más allá del bien y del mal, número 2, aforismos 3 y subsecuentes. Pues todos los seres vivos piensan constantemente, pero no lo saben. Estos dos videntes, Don Juan y Nietzsche, Zaratustra dice de sí mismo que es uno que ve. ¿Y Zaratustra no es acaso Nietzsche? Nota al pie. Vidente es el término usado por Don Juan para expresar una característica especial del brujo que consiste en ver. Esta característica es adquirida tras un aprendizaje que requiere una disciplina rigurosa por parte del practicante. En tal contexto, el término no tiene relación alguna con el sentido vulgar en que se usa la palabra para nombrar a los adivinadores del futuro. Fin de la nota. Se han asomado a las profundidades más abismales. Coinciden en cuanto a la aparición reciente de la autoconciencia y del lenguaje. Difieren en cuanto al por qué. Expresamente evito la palabra causa del lenguaje. Y curiosamente, sus posiciones son diametralmente opuestas. Para Don Juan la conciencia individual surge a partir de un exceso, y para Nietzsche, a partir de la más extrema carencia. El exceso como sobreabundancia, primer germen del orgullo, querer igualar la potencia cósmica. La carencia como el ingenio requerido para suplir la menor fuerza física, la falta de colmillos, de garras. Nietzsche nos cuenta que la lógica nació por un ilogismo del hombre, por una lucha de instintos, en sí ilógicos e injustos. Por ejemplo, la capacidad de reconocer las semejanzas en la forma de las hojas. Permitió a aquellos que la tenían curarse en caso de enfermedad, mientras que los que no lograban hacerlo, morían. De allí, los primeros habrían concluido que las hojas eran iguales y habrían obtenido de esto la noción de igualdad. Señala Nietzsche que tratar a las cosas semejantes como iguales es una inclinación ilógica, pues en sí no hay nada igual. La lógica de quienes deducían de este modo prevaleció sobre la de quienes deducían de otro modo o eran más lentos en su pensar. Según Nietzsche, un sinnúmero de hombres que deducían de otro modo debe haber desaparecido. Las enseñanzas de Don Juan muestran que la aparición del sentido de ser o conciencia individual es el producto de un movimiento del punto de encaje. Más adelante nos referiremos al punto de encaje y su movimiento. Por ahora, adelantamos que el punto de encaje está relacionado con la perspectiva desde donde se enfoca algo en el ámbito de la percepción. El movimiento del punto de encaje no es solo una posibilidad del individuo, sino también de sociedades enteras y hasta de la humanidad. De hecho, Don Juan da cuenta del cambio operado en la humanidad a través de la aparición del lenguaje y del pensamiento, como un movimiento del punto de encaje del género humano. Para Don Juan, la humanidad vivió milenios en la posición del punto de encaje correspondiente al conocimiento silencioso. Cita:
El conocimiento silencioso es una posición general del punto de encaje, que milenios antes había sido la posición normal del género humano. Pero por motivos imposibles de determinar, el punto de encaje del hombre se había alejado de esa posición específica para adoptar una nueva llamada razón. El conocimiento silencioso, página 210. De modo que nuestra diosa razón nace de algo tan azaroso como un movimiento del punto de encaje. Entonces, así como ha venido, partirá con otro movimiento del punto de encaje. Estas pocas líneas de las enseñanzas de Don Juan colocan ante nuestra mirada lo que constituye nuestra propia trama: conocimiento silencioso y razón. ¿Qué otras posiciones aguardan a la humanidad? No lo sabemos. La afirmación de Don Juan nos muestra lo efímero de cualquier posición, así dure miles de años. Porque la humanidad se mantuvo durante tan largo tiempo en el punto de encaje del conocimiento silencioso, podemos pensar que estará otro tanto en el punto de la razón. Sin embargo, nada avala esta creencia. Puede estar más, puede estar menos, no lo sabemos. Nuestro deseo es retornar al Edén. ¿Cómo no habría de serlo? No obstante, la humanidad no permaneció en aquel Edén. Buscó otra cosa y encontró la razón. Ahora desea salir de ella. ¡Qué inquietud la del hombre! Así nos hace reflexionar Don Juan. Cita: dentro de todo ser humano hay un gigantesco y oscuro lago de conocimiento silencioso que cada uno de nosotros puede intuir. Los brujos son los únicos seres en el mundo que, haciendo deliberadamente dos cosas trascendentales, llegan más allá del nivel intuitivo. Primero, conciben la existencia del punto de encaje y segundo, logran que el punto de encaje se mueva. El conocimiento silencioso, página 185. Fin de la cita. No debe apresurarse el psicoanálisis en capturar para sí este lago oscuro y rotularlo como inconsciente. En esta frase define claramente Don Juan qué es un brujo. ¿Qué entiende él por brujo? Brujo es el que mueve deliberadamente el punto de encaje. Los 8 libros de Carlos Castaneda son el desarrollo de este enunciado. Cuando Castaneda describe cómo reconoció este conocimiento dentro de sí mismo, dice que se dio cuenta de que tenía 2 partes: una oscura, pesada, tranquila, conectada con el cosmos, consigo mismo y con todo lo que es, y por ello serena ante las cosas, y otra, inquieta, a la que todo le afectaba, ansiosa, insegura, ligera, nueva, esponjosa, agitada. Esponjosa, dice Castaneda. Esto es, llena de poros que reciben todos los estímulos del medio y por lo tanto con dificultad para centrarse en sí misma. ¿Cómo no ha de estar inquieta esta reciente conciencia? Poner en palabras esa parte antigua requiere gran energía. Enseña Don Juan y a la vez afirma enigmáticamente que el conocimiento silencioso lo sabe todo, pero no puede pensar, y por eso no puede expresar lo que sabe, añadiendo que el error del hombre fue querer conectarse directamente con este conocimiento.
del mismo modo como lo hacía con el conocimiento de las cosas del mundo. Por eso, este conocimiento se tornó cada vez más silencioso. Don Juan sostiene que el hombre cometió un error. Nietzsche, quien además tiene una visión sublime del hombre, lo define aquí como una enfermedad de la piel de la tierra. Escribe que ésta tiene una piel, que tiene enfermedades, una de las cuales se llama hombre. Así habló Zaratustra de los grandes acontecimientos. Esta enfermedad debe tener que ver con el error que según Don Juan cometió el hombre. Ambas, enfermedad y error, quizá respondan a un origen común que podría llamarse ego. Ese germen de desorden que habita en el hombre sin que sepamos por qué. Don Juan y Nietzsche compartieron el afán por desenmascarar el ego del hombre, nuestro ego. Don Juan es demasiado lacónico y el tema que trata es crucial, pues no ocurrió solamente in illo tempore, sino que sigue ocurriendo, se da hoy. Su discípulo le hace la pregunta natural. ¿Qué significa eso de que el hombre ha perdido de vista lo que sabía? Nota al pie. No podemos dejar de pensar en la reminiscencia platónica, para la cual reconocer era recordar, ya que las almas lo sabían todo, pero al nacer atravesaban el río del olvido, el leteo, ingresando así en la ignorancia. Fin de la nota. Don Juan responde que el hombre renunció al conocimiento silencioso en aras de la razón, y que cuanto más se aferra a ella, más efímeros se vuelve el conocimiento silencioso. Así es como Don Juan se expresa en 2 palabras, sin vueltas. A su discípulo le molesta más de una vez ese modo rotundo y absoluto de hablar. ¿Cómo puede una mente analítica occidental aceptar sin más estas afirmaciones? Y, sin embargo, tal como en Don Juan provienen del conocimiento silencioso, se dirigen a lo que en su discípulo, en nosotros, resta de esa dimensión. En la medida en que encuentran eco en las cavidades de nuestro propio conocimiento silencioso, es que las sentimos como verdaderas. Sentimos que son así, no cabiendo ninguna duda al respecto. Paradójicamente, el mundo de la interpretación arraiga en ese fondo oscuro. Obtiene su fuerza de él y no posee otro medio de validación que el eco que despierta o no despierta. Solo si lo despierta es acertada. En esto se fundamenta también, por ejemplo, la terapia psicoanalítica y su potencia curativa. Si esta rotunda afirmación acerca de la posición de la humanidad despierta un eco, merece ser tenida en cuenta. Apenas se toma en cuenta, resulta impactante su claridad y su vinculación con nosotros, habitantes del fin del milenio, situados en la dimensión de la razón y desconcertados con respecto a ella. La sabiduría transmitida por Don Juan coincide a grandes rasgos con todas las grandes sabidurías y aún con las grandes filosofías. Ya mencionamos a Anaximandro. El fragmento 50 de Heráclito significa lo mismo. Lo sabio es reconocer que todas las cosas son uno. Es decir, no somos solamente individuos, formamos parte del todo, y por eso podemos escuchar la voz del Logos
del ser. Pero la sabiduría de Don Juan, por haberse manifestado hoy, en México, tiene una fuerza y una connotación diferentes de las sabidurías orientales, por llamarlas así, y de las filosofías de Occidente. Oriente produjo sabios que pensaron con gran profundidad y se expresaron bellamente. Occidente fue el lugar de la filosofía, donde además se plasmaron las enseñanzas de Jesucristo, un iluminado, enseñanzas que luego se transformaron en instrumentos de poder, haciéndose entonces dogmáticas y antivitales. Las enseñanzas de Don Juan provienen de una tradición antiquísima, pero su portavoz no vivió hace 2000 años, ni existió en el tiempo eje de la historia. Nota al pie. Así denominó Karl Jaspers el periodo alrededor de los siglos 7 y 6 a.C., en el cual surgieron los grandes reformadores religiosos de Oriente, Buda, Lao Tse y Zaratustra en la India, China y Persia. Fin de la nota. Si bien la sabiduría es una, es a la vez histórica y muestra los rasgos propios de su época. Don Juan enseña las complejas prácticas que provienen de un sistema de creencias muy antiguo, pero él fue nuestro contemporáneo, experimentó y observó nuestro mundo. Conoció la técnica occidental, convivió con hombres de nuestro siglo en tierras mexicanas y tuvo un practicante occidental formado de acuerdo con los cánones académicos. Todo esto hace que sus enseñanzas sean diferentes de aquellas otras sabidurías tradicionales. Para nosotros son enigmáticas y a la vez cercanas y concretas. Las enseñanzas de Don Juan son un nuevo brote de la tierra, con toda la fuerza de los nuevos brotes. He plantado una semilla aquí dentro en mi interior, brote verde de la vida y creación. Esto fue el capítulo número 2. Conocimiento silencioso y razón. He andado los caminos que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Escrito por Rosa Cole. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Cuanto más camino, menos sé. Una noche lluviosa de primavera. Más me siento, puedo ver. Desde el Cerro del Onix, Puebla, México, hemisferio norte de Avia Anáhuac, alzamos el canto y la voz, uniéndonos a la gran Argentina. Más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Con el canto y la letra. Gracias, caminante, por tu sintonía.